Hola Flavia, ¿me escuchás? Hola Ana, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Vos? Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien acá con la tecnología y la cuarentena acomodándonos. Sí, estamos todos acomodándonos a lo mismo, pero está bueno, trae ciertas ventajas. Pero Eh, desde ya. que después vamos a ver qué pasa cuando esto se disipe, ¿no? Pero está bueno, esto de poder conectarte con gente inclusive de otros lados, no sé qué te pasará en tus talleres, pero Sí, eh, sí, sí. gente que quizás está Sí, en San Juan, en el sur, en Chile, y quizás no podría hacerlo de otra manera. exactamente. Sí, como toda crisis trae algunas complicaciones, pero obviamente se puede sacar mejoras de otro tipo. Así que por lo menos aprendimos un montón de cosas más. Sí, tal cual. Ahora yo creo que bueno, no sé el resto del mundo, pero ahora un montón sabemos, empezamos a editar videitos, empezamos a conocer cómo se hacen algunas cosas en las redes, así que está bueno desde ese lugar. Después si sirve o no, se irá descartando con el tiempo, pero Desde ya. todo suma. Así que, Sí, bueno, sí, Flavia. seguro. Les estaba diciendo cuando arranqué el vivo, más allá de que estaba escuchando boleros, les estaba contando bueno, que íbamos a hablar de Hoponopono entre otras cosas. Así que la verdad es que yo te conozco a vos hace muchos años, yo no sé si vos te acordabas en realidad de mí, pero yo fui a hacer constelaciones con vos. Un par de veces, así que te conocí desde ahí y cuando vi que ibas a poner Hoponopono, es una técnica que yo trabajé para mí hace muchos años, pero siempre me faltó ahí como un algo, como que cuando lo aprendí bastante básico. Así que dije, ah, qué bueno está para esto poder ampliarlo ahora que se sabe más, ahora que hay mucha gente que lo está empezando a incursionar, así que dije, uy, qué bueno para charlar de esto. Así que contanos un poco de qué se trata. Bueno, a ver, en principio, bueno, ya que dijiste el tema de las constelaciones, yo llego al Hoponopono precisamente porque trabaja con todo lo que tiene que ver con la información ancestral. Y las constelaciones, de alguna manera, lo que van trabajando es también con esa información que habita en nosotros, que de alguna manera desconocemos, porque podemos tener la información tal vez de los padres, de algunos de los abuelos, si tuvieron la suerte, algunos de los bisabuelos también, pero llega un punto como que esa información, por lo menos desde de generación en generación, desde el consciente se corta. Sí. Entonces, toda esa información, igualmente, la de nuestros bisabuelos, tatarabuelos y demás, está en nuestra memoria celular. Y a través de estas herramientas se llega a la conclusión, se detecta que muchos de los conflictos que estamos teniendo hoy en la actualidad, cada persona tendrá su talón de Aquiles, muchas veces está conectado con esta información ancestral que de alguna manera, por lo que se denomina lealtad sistémica, estamos llevando. Entonces, bueno, a lo largo del camino de las constelaciones familiares, que es una herramienta en sí misma, llega a mi vida hace varios años el Hoponopono, que también tiene que ver con una herramienta de origen hawaiano, es ancestral también, y trabaja precisamente para la limpieza de todas esas memorias que de alguna manera nos están afectando también en el aquí y el ahora. Y Claro. le encuentro una ventaja más al Hoponopono. Una vez que lo aprendes, lo podés aplicar vos misma. No necesitas de un profesional que te lo haga como puede Claro. ser una terapia o una constelación. Así que, bueno, el Hoponopono básicamente es una técnica, es ancestral, es hawaiana y permite a través de determinadas herramientas, que hay algunas que hoy están muy conocidas en internet, como las palabras gatillo, de Así lo que siento, perdóname, gracias, te amo, son las más conocidas, pero hay muchas herramientas que se pueden ir aplicando para ir acompañando las situaciones que de repente se nos repiten una y otra vez y estamos en conflicto y no sabemos cómo darle esa vueltita de rosca. El Hoponopono lo considero una herramienta súper útil. Y aparte sirve para chicos, para grandes, no tenés que tener unas capacidades especiales para poder ejercerlo. Todos estamos preparados para poder hacerlo de manera fácil y práctica.
Sí, está bueno. Y esto que decías de que va un pasito más allá, ¿no? Va un pasito más allá también, no solo porque vos lo podés hacer, sino, o sea, no necesitas de nadie más, sino que borra memorias de cosas que vos no sabés y que no tenés forma de llegar. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros básicamente a lo largo de millones y millones de años como seres que habitamos este planeta, vamos armando esas memorias, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos ante una situación cualquiera, puede ser una situación linda o una situación fea, nuestro consciente, nuestra parte consciente, capta aproximadamente un 5% de todos esos estímulos que hay en el evento. Pero después tenemos un 95% restante de estímulos que entran casi en forma directa a nuestro inconsciente y quedan como ahí guardaditos, ¿sí? Y eso es también la información que va pasando de generación en generación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en esa parte del inconsciente que habita en nosotros, que está en nosotros, y no tenemos registro de toda esa información que hay. Ni siquiera tenemos registro de la nuestra. Imagínate tener registros de nuestros anteriores. Claro. Obviamente. Entonces, cada vez que te aparece hoy en día un conflicto, una situación o algo que la persona considera que es un conflicto, una situación, es una forma de recordarte que podés limpiar. Entonces es como si fuera, tengo este problema, entonces puedo utilizar el Hoponopono para poder limpiar. Ahora, pero hay una trampita en el Hoponopono para que esto dé resultado, que es lo más difícil, que es soltar las expectativas. Okay. Soltar las expectativas del cambio, ¿sí? El único objetivo que persigue el Hoponopono es la limpieza de memoria en sí mismo, no sacarte el conflicto del medio. Porque muchas veces lo que nosotros consideramos conflicto, a la larga termina siendo una solución. Claro, sí. Lo que pasa es que en ese momento no lo podemos ver. Entonces nuestra parte egoica, nuestra parte consciente que cree que tiene todo re claro y que controla todo, dice, esto no me sirve, esto no lo quiero en mi vida y lo quiero sacar. Entonces el Hoponopono lo que hace es limpia las memorias que traen a tu vida esas situaciones que vos percibís como conflictivas. Pero no necesariamente va directo y te modifica el conflicto, porque tal vez el conflicto, eso es lo que te permite trascender, es lo que te permite limpiar, es lo que te permite pasar a un mejor estado, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, por eso cuando hay algunas personas que dicen, no, pero no me da resultado el Hoponopono, es que es imposible que digas eso, porque el Hoponopono lo único que hace es limpiar memorias. Claro. Entonces, siempre limpia memorias, ¿sí? Hay gente que se confunde en decir si no resuelvo este conflicto de esta manera, entonces no funciona. Y ahí es donde está la trampita. Entonces, esto es una pregunta, porque me quedé pensando, digo, no sé si actúa así. ¿Borraría lo que yo, digamos, que a esa situación yo la viva como conflicto? Claro, y que de alguna manera no se te vuelva a repetir si es que ya no necesita estar en tu vida para que aprendas absolutamente nada. O sea, funciona desde todos los lugares, ¿sí? Para que no lo vuelvas a revivir y para que tal vez podés volver a revivir ese conflicto, pero tu cambio de perspectiva ante la situación hace que no lo vivas como tal. Entonces puedes hacer las dos cosas. Ah, buenísimo. Porque yo lo veo mucho ahora, ¿no? Con esto de las perspectivas, ya de decir, bueno, estoy acá encerrado, ya eso te da como una, primero desde la palabra ya encierro, que ya no tiene la misma connotación que decir estoy en casa o estoy viendo unas nuevas oportunidades o como vos lo quieras decir. Estoy descansando, no sé, un impasse, un tiempo, hay miles de formas. Al margen de eso, el que lo vive como un encierro, quizás tiene memorias de encierros ancestrales y lo que le falta es ese reencuadrar o poder ver de otra manera esa situación. Entonces digo, si uno puede percibir eso, puede empezar a usar el Hoponopono para que no vivirlo como conflicto. Pero correcto, exactamente. Y aparte, no te olvides que toda esa información que tenemos se va activando de manera inconsciente. Entonces, como bien vos decís, hoy en día hay gente que está viviendo esta cuarentena, esta pandemia,
con una perspectiva donde realmente lo está padeciendo y sufriendo, ¿sí? Sí. Porque, es más, inclusive he escuchado, por ejemplo, casos de adultos mayores donde de repente sienten que los quieren matar y que están Sí. encerrados y que no pueden salir. Entonces, obviamente, esa información que está yendo a ese cuerpo no es la misma que aquel que dice, qué bueno, vienen mis hijos y me traen las compras y yo me puedo quedar acá cuidado y protegido. Y tal vez están en la misma circunstancia, hasta te diría, social, familiar y económica, y de salud, o sea, con estándares parecidos, pero sin embargo la percepción es distinta. Ahora, imagínate qué pasa, por ejemplo, en una mujer que de repente hoy está embarazada, ¿sí? Y está cursando ese embarazo con diferentes perspectivas. Puede estar la mujer que está tranquila porque económicamente está bien, o porque siente que es un momento de descanso, como decís vos. Entonces, seguramente la información que va a ese bebé es de una calidad. Claro. Ahora, aquella que de repente tal vez la echaron, o no tienen recursos económicos, o tiene a su mamá y a su papá en un geriátrico, o no pueden ir a verlo, o está por nacer el bebé y está preocupado porque no lo va a poder conocer su mamá o su papá, Pero obviamente esa información también va al bebé, ¿sí? Claro. Y entonces, ese ser, cuando nace, tal vez dentro de 20 años, se empieza a activar toda esta información de miedo, de escasez, de abandono. Bueno, si eso lo multiplicamos de generación en generación, es por eso que a veces estamos atravesando bastantes situaciones conflictivas que a veces no sabemos para dónde salir disparados. También esas situaciones que ves con el tiempo y la distancia y decís, tan mal me sentía con eso, si era una pavada o si era algo solucionable o si, bueno, y ahí claramente actuaban, si la situación es la misma, más allá de que uno lo ve con otra madurez y con el tiempo, actuaban las memorias que teníamos ante el primer impacto de ese conflicto también, seguramente. Sí. A ver, el tiempo como sí mismo es un parámetro importante, porque muchas veces el paso del tiempo hace lo suyo. Pero es importantísimo que entendamos que cada uno de nosotros es el que puede hacer algo distinto para cambiar la mirada de la situación. Generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Estamos esperando que el otro cambie, que mi marido sea distinto, que mi vecino deje de poner música, que el gobierno haga tal o cual cosa, que mi mamá deje de hacer tal otra. Entonces, siempre estamos como focalizándonos en que queremos que todo nuestro alrededor cambie. Cuando en realidad el punto clave está en que lo único que podemos controlar y lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Absolutamente. Y cuando hablamos de cambiar a nosotros mismos, hablamos de esto que estás diciendo vos, de cambiar la mirada de ese evento, de esa situación, ¿sí? ¿Y cómo surge esto? Porque, digamos, ¿cómo llegan? ¿Qué es exactamente de fondo más allá de para qué sirve? Que sería esto que venimos charlando. ¿Cómo surge el Ho'oponopono? El Ho'oponopono, bueno, el Ho'oponopono acá llega de la mano del doctor Len, que es un médico psiquiatra, que él fue discípulo de la última Kahuna. Kahuna es sacerdotisa en el idioma hawaiano. A ver, esta herramienta que hoy llega a todos nosotros, antes era prohibitiva de las sacerdotisas. Había gente especializada que se encargaba de hacer y de cumplir las herramientas de Ho'oponopono para que se resolvieran los conflictos entre los pueblos. Entonces, en diferentes tipos de pueblos había conflictos y la sacerdotisa era quien los unía, y a través de las técnicas del Ho'oponopono es donde comenzaba la resolución de conflictos. Claro. Ahora, hay unos escritos que, si mal no recuerdo, se llamaba María Pucuy, del 1800 y pico, que ella, de manera, digamos, como muy casera, escribió lo que escuchaba en la casa. O sea, ella no era ni sacerdotisa ni se encargaba del Ho'oponopono, pero los primeros conceptos que se empezaron a encontrar vienen de la mano de ella, ya te digo, de manera muy casera. Y ahí como que empezaron a tomar más auge en todo lo que es la parte de Estados Unidos, y después empieza como a expandirse a todo el mundo y nos llega también a América. Y Morna Simeona, que era la única Kahuna, es 1992, si mal no recuerdo, fue cuando falleció, así que contemporánea
Sí. Y ella fue la que le transmitió toda esa información al doctor Len. Y en el momento que le transmite esta información, es donde la transforma en lo que se llama hoy autoidentidad, Ho'opono de autoidentidad. Y hace unas modificaciones, es más, yo tuve la posibilidad en un momento de poder leer el contrato que se hacía anteriormente, eran como 10 hojas de que se iba llenando con las herramientas y con los nombres de las personas para poder sanar y demás. Bueno, Morna Simeona lo que hace es modificar todo esto y lo hace como mucho más práctico, más rápido, y lo termina traduciendo en pequeñas frases, oraciones y herramientas. Después el doctor Len sigue incorporando herramientas al Ho'oponopono. Es más, la historia que pulula en internet también es que el doctor Len, que era psiquiatra, había en el hospital estatal de Hawái, había un pabellón que juntaba personas que estaban presas, o sea que eran delincuentes, y al mismo tiempo tenían problemas psiquiátricos. Y como ya estaban, de alguna manera lo daban como por perdidos, ¿no? Porque no había ninguna enfermera que aguantara estar trabajando con ellos, ni ningún médico, o sea, la rotación del personal era muy frecuente, muy alta, entonces lo llamaron a él para ver si podía hacer algo. Cuando él va al hospital estatal, lo único que pide es una habitación con todos los legajos de los enfermos. Entonces, bueno, le dan la habitación con los legajos y le preguntan, bueno, ¿cómo los va a ir viendo? ¿Los va a ir viendo de a uno? ¿Les mandamos a 2 o 3? Dice, no, yo no necesito ver a ningún interno. Dice, pero ¿y cómo los va a curar? No, yo lo único que necesito son los legajos. Bueno, hay algunas versiones que dicen que este trabajo que él hizo con los legajos duró más de 2 años, algunos dicen que 4 años, o sea, no hay una certeza en la cifra, lo que sí que no fueron 2 días, o sea, que fue bastante el tiempo que él estuvo trabajando, y concretamente lo que hizo fue hacer Ho'oponopono y limpiar las memorias que él de alguna manera había construido para que esas personas estuvieran en el estado que estaban. De él mismo, las memorias de él mismo. Él mismo, exactamente, que había construido, que habían favorecido para que ellos estuvieran así. Bueno, el final del cuentito, que después de estos 2 o 4 años, según dicen las distintas versiones, finalmente comenzaron a poder reducirle la medicación a los internos, los familiares empezaron a ir a visitarlos, algunos ya habían cumplido su condena y con medicación podían tener un tratamiento afuera. Ya los médicos estaban más estables, a tal punto que quedaron muy pocos, y los pocos que quedaron los volvieron a redistribuir en otros hospitales. Con lo cual, en ese hospital el pabellón lo habían finalmente cerrado. Ahora, más allá de la historia, lo más importante, que es lo que nos importa a nosotros, es esto que él hizo, que es, como vos recién me preguntabas, limpiar las memorias de él en lo que había favorecido a los otros. ¿Por qué? Como te dije antes, uno de los pilares del Ho'oponopono es soltar las expectativas. Bueno, el otro pilar es nosotros somos el 100% responsable de todo lo que llega a nuestra vida. Bien. Entonces, si yo me entero, si yo veo una noticia, si a mí alguien me llama por teléfono y esa información llega a mí, de alguna manera en ese enjambre sistémico que tenemos por detrás, la información se entrecruzó y nosotros somos responsables de lo que estamos escuchando, de lo que estamos viendo. Por eso, si una amiga nos llama por teléfono para decir que le duele la rodilla, nosotros podemos hacer Ho'oponopono, pero no para que se le vaya el dolor de la rodilla, sino para limpiar nuestras memorias que de alguna manera ya inllegables mentalmente, tuvieron una influencia en ese dolor. Buenísimo, o sea que esto tiene que ver, yo vengo viendo a medida de las charlas y las técnicas que conozco y las que no conozco, esto de reconocer al ser humano en este último tiempo, si bien son todas cosas ancestrales y eso es lo loco, como creador de su propio universo. Exactamente. Y esta es otra técnica ancestral, pero que se vuelve a traer a todo ahora, como si nos hubiéramos dormido mucho tiempo y hubiéramos echado las responsabilidades para afuera
y ahora nos damos cuenta de vuelta que nosotros hicimos todo lo que hicimos. Digo, nosotros, Exacto. cada uno. Exactamente, tal cual. Vos sabés que hay una herramienta en Ho'oponopono que se llama aloha, que es el saludo de ellos, es el hola en hawaiano, y tiene que ver con reconocer la divinidad en el otro. ¿Sí? Entonces, cuando se dice aloha, es tener la capacidad de poder saber que en el otro habita esa divinidad como creadora. ¿Sí? Claro. O sea, como creadora. Y bueno, si todos nos miramos desde este lugar, somos todos creadores de nuestra vida y co-creadores de las situaciones que nos vienen, que se nos acercan. Qué bárbaro. Sí. Bueno, ves, eso es lo que yo creo que en su momento no había entendido del todo. Cuando lo hice hace muchos años, viste que hoy te contaba. Qué bueno, sí. O no tenía la capacidad para entenderlo en ese momento. Me parece que pasa más por ahí. ¿Y cómo se aplica esto? ¿A través de qué cosas? ¿A través de...? No para que nos cuentes todo, porque de hecho después contamos que vas a hacer un taller de paso, así uno lo hace más profundo y más con tiempo. Exactamente. Pero ¿cómo lo...? Así básico, porque lo que se conoce es el girasol, que no sé por qué, pero supongo que algo tendrá que ver, y siempre acompañado de lo siento, perdón, te amo, gracias. Es como hay lo diferentes herramientas. Hay algunas herramientas que tienen que ver con palabras, ¿sí? Con frases y oraciones, que trabajan por la repetición. Okay. Otra de las ventajas que tiene el Ho'oponopono es que no necesitas estar en un estado alterado de conciencia, ni tenés que estar en alfa, ni tenés que estar relajado y concentrado. Vos literalmente podés estar en la cinta haciendo gimnasia, cocinando para tu familia o limpiando el piso, y donde estés preocupada por algo, donde te aparezca la situación conflictiva en tu cabeza, empezar a aplicar estas herramientas, por lo menos las de las palabras y las de las frases o las oraciones. Entonces, esa es una de las tantas herramientas. Después hay otras herramientas que concretamente llevan un método para hacer. Una de las famosas es el vaso de agua o el agua solarizada. Esas son algunas también las que se conocen. Que esas también tienen un método que hay que hacerlo de determinada manera, pero que también se aplican para la memoria, para limpieza de memorias, ¿sí? Sí. Esto trabaja de esta manera. Aparece la situación. Nosotros automáticamente la vamos a catalogar de buena o de mala. Eso ya es una condición natural. Entonces, si es buena, no le vamos a dar bolilla, la vamos a dejar, nos vamos a poner contentos. Ahora, si es mala, automáticamente eso nos va a generar una sensación fea, desagradable. O temor, no sé, o angustia, o tristeza. Ese es el momento en donde se puede activar a través del consciente, o sea, yo voy y recurro a la herramienta del Ho'oponopono para empezar a aplicarla, de la manera que quieras, o la repetición de palabras, o utilizando las otras herramientas. Hay algunas herramientas que son de consumo, ¿sí? O sea, si las consumís, son alimentos, sirven para limpiar memorias. En el caso de los girasoles, la presencia del girasol sirve para limpiar memorias, ¿sí? En todas sus formas, puede ser natural, de plástico, en un cuadro, en una plantita, en un dibujito, manteles, tacitas, en lo que quieras tener en tu casa, con girasoles dibujados, el girasol en sí mismo limpia memorias. Entonces, al aplicar esas herramientas, vos lo que estás haciendo es, básicamente, desviando tu mente del conflicto para empezar a aplicar el Ho'oponopono. Entonces, ya eso en sí mismo genera un cambio. Si encima trabajás a nivel como repetición o mantra o haciendo las herramientas, eso hace que esté trabajando y limpiando esas memorias. Que como vos dijiste al principio de la charla, no se saben cuáles son puntualmente las memorias que se borran, se limpian. ¿Y cómo lo vas a empezar a ver manifestado? Porque o dejan de suceder estos eventos que vos catalogás de malos, o como habíamos dicho antes, cambia la mirada de ese evento. Entonces empieza a habitar una paz, que es esa paz que es tan poco conocida por nosotros los seres humanos, que a veces la confundimos con ponernos contentos porque algo nos sale bien, y no va por ahí. Es esa paz que logramos tener inclusive tal vez después de que se murió un ser querido, y estás inmersa en esa tristeza porque estás tramitando ese duelo, pero sin embargo hay una paz, hay un poder soltar y un confiar en el proceso de las cosas.
que es generalmente lo que no podemos hacer. Bueno, el Ho'oponopono también te permite confiar y soltar, que las cosas son como deban ser, para nuestro más alto bien, aunque a veces no nos lo creamos. Sí, pasa. Además, yo estaba pensando que quizás vos pensás que estás borrando, digo, a mí de repente traigo el conflicto de hoy, que me dolía la cabeza. Y quizás el dolor de cabeza a mí me está avisando otra cosa, ¿no? Entonces, yo borro memorias de cosas, o sea, empiezo o con la palabra gatillo, con la herramienta que use, lo que sea, pensando que voy a borrar memorias que me acomoden el dolor de cabeza. Y sin embargo, por ahí estoy borrando memorias de otro tipo de cosas que me generan otros conflictos en la vida y que desaparecen, y que tomo conciencia de eso mucho después y decir, ¿cómo es? ¿En qué pasa? ¿En qué momento se fue, no sé, el problema que yo tengo con que no me suene nunca el timbre? No sé, estoy diciendo cualquier pavada, pero Sí. ¿se entiende, no? ¿Sí? ¿Puede pasar eso también? Sí, sí. ¿Vos lo veas en Pero otra por supuesto, cosa? a ver, el tema es, yo acá voy a recurrir a las otras técnicas y herramientas Sí, que utilizo para trabajar con las personas, que tiene que ver tanto con las constelaciones, como la bioneuroemoción y como con la biodescodificación. Todas estas disciplinas hablan de que detrás de cualquier conflicto, por ejemplo, algún síntoma físico, es porque previamente, no se sabe en qué momento, hubo algún tipo de conflicto emocional. A veces el conflicto emocional puede ser una escena de una película, ¿eh? No nos imaginemos que tiene que ser algo traumático. Puede ser que pensaste que, no sé, tenías un vivo y se te apagó el celular y no podías prender el celular y te generó un impacto. Entonces, cuando ese impacto de alguna manera entra y vos lo percibís en tu cuerpo como un conflicto, la enfermedad o el síntoma es una adaptación biológica al medio. Entonces muchas veces aparece para permitirte o ayudarte a resolver alguna cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el dolor de cabeza, muchas veces, no hay que generalizar, lo tiro como ejemplo, sí, muchas veces tiene que ver por estar queriendo controlar muchas situaciones. Estar como pensando mucho en acomodar todas las cosas en su lugar. Entonces, ¿qué pasa? El dolor de cabeza, de alguna manera, te inhabilita a seguir pensando. Es como que te tenés que quedar quietita y no puedes hacer más nada. Entonces, muchas veces ese dolor de cabeza precisamente viene para decirte para. claro. O sea, no parás sola, entonces para. Cuando hacemos Ho'oponopono y limpiamos memorias, tal vez lo que estás limpiando son las memorias de control, Claro, ¿sí? Porque el control me lleva aparejado a estar inseguro en algo, es no poder soltar y confiar. Entonces, lo que también te puede estar limpiando es esa necesidad de control, o poder soltar, o poder confiar. Entonces termina tal vez yéndose el dolor de cabeza, pero no porque es digitalizado, bueno, borro memorias de dolor de cabeza. No, limpia, y va a limpiar la esencia. Y si la esencia viene por ese lado, tal vez digo, o sea, no tiene por qué ser así. sí, te entiendo Es una perfectamente. posibilidad, ¿sí? Y también se heredan conductas, ¿sí? Si vos heredás la conducta de mamá, de papá, de los abuelos, que frente a determinadas situaciones se ponen de determinada manera, también podés vivir cosas que tienen que ver con tus ancestros, que el Ho'oponopono va a limpiar esa Claro, mirada, esa conducta. ¿Sí? ¿Me expliqué? claro. Sí, sí, queda clarísimo, queda clarísimo. Bien. Y o sea, vos me decías que había otras herramientas de Ho'oponopono que se pueden aplicar. ¿Eso en cuánto tiempo se aprende? Porque, digo, quizás te dan un listado de palabras que vos podés repetir pero el resto de las herramientas, ¿cuánto lleva a aprenderlas? ¿Eso se hace a lo largo del A ver, tiempo? mira, Sí, el tema es así. En principio yo el viernes 26 de junio, sí, de 9 a 12 horas, voy a estar dando un taller de Ho'oponopono por sí, plataforma Zoom. Y en la primera parte del taller lo que se trabaja es cómo se generan los problemas, ¿sí? Cómo se van albergando estas memorias y cómo funciona el Ho'oponopono en sí mismo. Y después hacemos un break en el medio y después en la otra parte aplicamos las herramientas de Ho'oponopono.
El tema de poder aprenderlas, en el sentido de poder entenderlas, es mínimo, porque son muy fáciles de aplicar. Por eso te digo, muchas veces, ahora no, porque mi hijo ya está más grande, pero cuando era más chico, yo muchas veces le decía, hacé tal cosa, hacé tal otra, y él después me terminaba diciéndome, ¿hiciste Hoponopono, mamá? ¿Hiciste Hoponopono? O sea, inclusive también hace un par de años atrás, hoy en día mi abuela ya falleció con 96 años, y yo le decía, vos repetí estas palabras, y las hacía igual. No hay que tener un entendimiento de la cosa como para poder ver que esto funciona. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que sí le interesa saber cómo se arma, cómo se genera. Entonces, en esas 3 horas del taller ya se llevan toda la información necesaria para poder implementar, y ya o sea, cortás el Zoom y ya podés empezar a hacer Hoponopono. Ah, genial. Está bien, no. Yo por el otro lado, sí. Hay varias herramientas y no tenés por qué usarlas todas. Ok. ¿Sí? Es lo que te resuelve en el momento. Exacto. Si a vos te acordás de 5 herramientas y esas son las que más te gustan, utilizás esas herramientas. O sea, no es que, si bien hay herramientas para todo, tenés herramientas específicas para trabajar la abundancia, tenés herramientas específicas para trabajar la parte de las relaciones, las parejas, los conflictos entre hombres y mujeres, lo masculino, lo femenino que habita también en nosotros. Hay memorias de odio, herramientas para trabajar memorias de odio, herramientas para trabajar memorias de enfermedad, de dolor. O sea, hay herramientas específicas. Pero más allá de eso, si vos te acordás de 2 herramientas y las repetís, es suficiente. El tema es hacerlo. Aunque sean específicas para otra cosa. Exactamente. Entonces es muy fácil de poder practicar. La diferencia está en que la persona necesita empezar a hacerlo para que vaya entendiendo cómo es el tema del Hoponopono, y va empezando a ver la paz que siente, cómo se van abriendo las cosas. Entonces, a medida que lo vas practicando, te va dando más ganitas, ¿viste? Como que le empezás a agarrar el gustito. Hasta que llega un punto que yo siempre digo, hay que hacer Hoponopono las 24 horas del día. O sea, te levantás, haces Hoponopono, te acostás, haces Hoponopono. Ya no esperar el conflicto. Claro. ¿Sí? Vos podés estar, no sé, cocinando en tu casa y en ese momento no está en tu cabeza ningún conflicto, y sin embargo podés utilizar las herramientas. Y eso te va dando como motorcito para continuar. Entonces la práctica ayuda mucho. Yo te cuento una anécdota que es muy pava, pero me pasó y siempre me reía de eso después. Un día estaba en la oficina y muchos años después de que yo había hecho el taller de Hoponopono, o sea, yo no lo usaba prácticamente, no me acordaba, no nada. Y de repente teníamos una impresora que siempre andaba mal. Y yo imprimía un montón todos los días. Entonces un día andaba con un lápiz con goma y de repente estaba así como puteando por la impresora y me acordé de algo, no quiero spoilearte nada del taller, pero algo que se hacía que me enseñaron que se hacía con los aparatos y qué sé yo, cuando no funcionaban, y con el lápiz, y empecé a dar. No sé, la cuestión que no se solucionó el conflicto con la impresora, pero al tiempo, 2 meses, la cambiaron. Así que sí se solucionó de otra manera, ¿no? Se terminó resolviendo. Claro, sí, pero sí. Y bueno, después me reía sola el esto día pasa también, ¿Sí? Esto pasa. A veces se resuelve de la manera que no esperamos. Claro. De ahí también se trata de soltar las expectativas. Muchas veces creemos que la solución, tal vez vos en ese momento tu solución era que tenía que funcionar ya, en ese momento. Y bueno, tal vez la solución es que ante eso se decidieron cambiarla. Sí, de hecho, lo gracioso era que fue más para calmar mi ansiedad porque le daba con el lápiz que otra cosa en ese momento. Pero bueno, no funcionó. Con el tiempo funcionó. Sí, funciona. Ay, exactamente, sí, tal cual. Muy gracioso. Bueno, está buenísimo saber esto, que vos podés en un día llevarte todas las herramientas y que después irás desplegando o inspeccionando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a veces estás con una, después estás con otra, después vas explorando. Y
que es famosa, la de lo siento, perdón, te amo y gracias, que lo ves hasta en el coso de los chicos. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Porque es como la base, ¿no? A ver, no, no es la base, es una de las herramientas, ¿sí? Es la más Mira, conocida, ¿sí? claro. Es la más conocida, Sí, sí, sí. pero no es que partís desde ahí. Dentro de las herramientas que hay de palabras, las que se repiten como si fuera un mantra, está lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y cada una de esas palabras tiene un significado, ¿sí? Porque el gracias, cuando vos decís gracias, es estar diciéndole gracias a esa oportunidad que se te está dando para poder limpiar memorias. Es gracias a ese conflicto, a que apareció, que te recuerda que tenés que limpiar memorias. ¿Sí? Cuando vos decís lo siento, perdóname, tiene que ver con que estás de alguna manera reconociendo que sos responsable, vos y todos tus ancestros, de lo que está sucediendo en esa situación de conflicto, ¿sí? Y el te amo es porque estás brindando, mandando energía de afecto a esa divinidad que habita en el conflicto en sí mismo y a vos misma como ser, ¿sí? Entonces, pero todo esto, aunque no lo sepamos, mira lo que te digo, que igualmente funciona. Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. No se necesita absolutamente para nada saber el significado. Obviamente lo vamos a saber, pero me lo olvidé el significado, bueno, repito las palabras, igualmente van a funcionar. Claro. Sí, yo te lo preguntaba más que nada porque, bueno, es lo más conocido y a la gente a veces le llama la atención, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué tengo que perdonar? O sea, siempre lo agarran como por ese lado, ¿no? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué tiene que ver con el lo siento? O lo siento y perdonar es lo mismo. Entonces hay como a veces mucha resistencia. De hecho, es la única técnica que yo encontré que tiene muchos o fanáticos o detractores. Me pasó que es como que no hay un término medio, ¿no? O sea, ahora quizás un poco sí, empezó como a haber un camino del medio, pero siempre escuchaba a gente que decía, nada, esto no sirve para nada, es cualquier cosa, ¿sí? Y después otra gente que se ve que era la que la practicaba más, que le había hecho un sentido bárbaro y le había ayudado un montón o lo que fuera, pero fue la única que al menos esa fue mi experiencia de escuchar acerca del Ho'oponopono. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, a ver, la experiencia que yo tengo me pasó con todas las herramientas. Esto trabaja por resonancia, ¿sí? Sí. Y no hay una verdad más exacta que nuestra creencia. Entonces, si vos crees que esto puede ser una herramienta para poder ser útil para vos, lo va a ser. Y si sentís que no lo es, directamente ni tienen que practicarla. Pero eso pasa con cualquier... Pensé que nosotros cuando nacemos desde chiquitos ya nos van diciendo, esto está bien, esto está mal. Esto sirve, esto no sirve. Esto es bueno, esto es malo. ¿Sí? Entonces, no hay términos medios. O consideramos que algo puede ser muy útil y tratamos de adquirirlo, o consideramos que no sirve para nada y tratamos de sacarlo. Y las dos opciones son válidas. Sí. ¿Sí? Sirve de las dos maneras. O sea, aquel que resuene con esta charla que estamos teniendo, cuando escucha la publicidad de Ho'oponopono por algún lado, y bueno, hay que ir hacia eso que uno resuena. Y si algo no me gustó, no me cayó bien, bueno, seguir por otro camino, porque hay que confiar en nuestra sabiduría interior. Sí, eso también, eso es cierto. Y la verdad que a veces uno, yo lo tomo a veces como camino de entrada. Yo no sé si lo conté en ningún vivo, pero cuando yo llego al Reiki y demás, llego porque mi cabeza era un infierno, pensaba demasiado, y me estaba volviendo medio chapaya. Entonces, en un momento dije, bueno, a ver qué hago. Y empecé a hacer meditaciones por internet.
encontré una página, hace muchos años, o sea, recién salí de internet más o menos, había que conectarse con el abajo. Y encontré unas meditaciones españolas y trataba de hacer una por día. Y hubo una de Ho'oponopono que trabajaba con el niño interior, qué sé yo, me conmovió de tal manera que dije, ¿qué es esto? Y empecé a googlear. Bueno, encontré un taller cerca de mi casa en ese momento, qué sé yo, y me anoté. Ese día me quedé dormida y no fui al taller. Menos mal que no está escuchando la persona que me dio por primera vez eso. Me dio tanta culpa que me anoté al taller siguiente, o sea, dije, ay, a ver qué otra cosa tiene, porque pobre, lo dejé de gasto horrible. Entonces voy, busco, y entro y tenía Reiki. No tenía la más pálida idea qué era, pero nada. Y dije, bueno, me noto. Y ahí empecé, pero Ho'oponopono fue mi camino de entrada, o sea, no, después sí hice Ho'oponopono, supe qué era y demás, pero sí fue el camino de entrada porque esa meditación fue lo primero que me había llegado de esa manera, ¿no? Así que Claro. yo siempre, es una técnica que siempre me gustó mucho, me la olvido, no la practico, transcurso, pasa un tiempo y por ahí me acuerdo de algo y vuelvo y bueno, así que me parece que está buenísima para transmitirla desde ese lugar de la simpleza también, ¿no? Que no necesitas nada más que aprenderlo una vez y la voluntad de hacerlo. Así que eso. Practicarlo, eso es fundamental, ¿eh? Porque escucho que muchas veces, sí, me dio resultado, pero después no lo hice más, ¿entendés? Entonces, ahí ya es cada uno, ¿viste? Practicarlo. Tal cual. Bueno, repetir, sí, contanos de vuelta cuándo lo vas a dar y eso, porque así si todavía tenés cupo y demás. Sí, hay cupo, es el viernes 26 de junio, es de 9 a 12, va a ser por plataforma Zoom. Tienen que anotarse y registrarse, pueden entrar en la página que es www.centrosistémicocaminodelser.com, bueno, o si no en Instagram o Facebook también, @Centro Sistémico Camino del Ser, y si no por el mail cscaminodelser@gmail.com. Cualquiera de esas opciones se pueden contactar y ahí yo ya después por mail les mando el link para que se unan directamente al taller. ¿Seguís en Caballito? Es en Flores, es en Membriller y Rivadavia, en pleno Flores, a 2 cuadras de la Plaza Flores. Está bien, exacto. Sí, es cierto. Porque, bueno, nada. Online, ¿no? Por el tema de la cuarentena, estoy haciendo todo online en este momento. No, ya sé, pero claro, te iba a decir justamente eso, que aprovechen los que están lejos de Caballito para hacerlo, o de Flores, mejor dicho, para hacerlo online, porque después por ahí si vos lo das presencial, quizás no pueden llegar, entonces si alguien está escuchando ahí, no sé, está en la base Marambio, que aproveche y lo... Tal cual. Que porque a veces uno no está tan lejos, pero ya 10 cuadras te parecen un montón, entonces, y al haber tanta oferta también, uno en general se maneja más cerca de su casa, salvo que adoptes y digas, no, bueno, esta persona, pues yo fui varias veces a Costa con vos, esta persona me gusta cómo hace eso y bueno, uno va independientemente de la distancia. Flavia, ¿qué otras cosas tenés en el centro? Que ahora sé que lo ampliaste mucho más, que antes era constelaciones nada más al principio. Constelaciones, bueno, a ver, dentro de lo que son cursos, hay cursos de bioneuroemoción, se llama Aprende a biodescodificarte, que son cursos que sirven para poder cada uno aprender determinadas herramientas para poder ir cambiando esta forma de percepción de la que estamos hablando y ver por qué se nos repiten las situaciones, con qué recursos contamos, qué cosas no nos están favoreciendo, en dónde estamos poniendo la energía que tal vez hay que redireccionar. Entonces son cursos muy prácticos donde tampoco necesitas de un otro para que te ayude a trabajar, sino es aprender a uno mismo gestionar. Ahí tenés un visitante. Sí, Almita, que ya me parecía que era raro, que como digo, cambiamos de escenario, no vino,
pero vino. bueno, siempre viene a saludar, así que date por saludada. Ah, bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces este tipo de cursos precisamente sirve para ir aprendiendo a gestionar nuestras propias emociones y poder ir cambiando la percepción del mundo que nos circunda para poder lograr el bienestar, ¿sí? Sería básicamente. Sí. Después, bueno, hago sesiones de constelaciones, de bioneuroemoción, de biodescodificación, y lo último, que es bien nuevito, que esto lo estoy haciendo junto con mi hermana, que es la licenciada Verónica Brogini, que es un proyecto que ya tenemos la primera camada de alumnos, están cursando este año, que se llama Psicografía Sistémica Constelativa y Desarmado de Engrames. ¿Qué es todo esto? ¡Wow! Sí. ¿Qué es todo? Es una carrera de 3 años, acá sí es para preparar a profesionales, para poder aplicar el método y acompañar a otras personas en la resolución de conflictos. Es un conjunto de diferentes tipos de técnicas, donde también hay constelaciones, está la sistémica, bioneuroemoción, biodescodificación, hay un diagrama perteneciente al método en sí mismo, que eso fue creado por nosotras, así que bueno, también se pueden acercar al centro, ya para este año no hay cupo, pero para el año que viene ya empezamos con primer año nuevamente, así que eso es lo sacadito del horno. Ay, qué bueno, no tenía ni idea. Bueno, un día si quieren nos juntamos las 3 y lo cuentan bien a fondo de qué se trata. Y también vi que estaban con numerología, ¿puede ser? También hay cursos de numerología que se están haciendo hoy en día, se hacen a distancia, todo a distancia, o si no de manera online. Eso depende de lo que la persona quiera. También hay Feng Shui, aplicando la escuela de las formas, también se está haciendo. Qué Así lindo. que ¿Vos lo das Feng Shui? Sí, yo lo doy, sí, doy el Feng Shui de las formas, numerología, bueno, todo esto que te estuve comentando también. Bueno, entonces agendemos otro vivo para Feng Shui, que es una cosa que quizás puedes darnos algunos tips para ir acomodando la casa ahora que estamos todos tan adentro. Es el momento. Claro, no, pero es el momento donde uno también empieza a sentir, la verdad que el hecho de que a veces estés 90% del día afuera y volvés a tu casa y no sentís tantas cosas como cuando estás tanto tiempo y empezás a notar, decir, esto de que yo tenga que estar cambiando de lugar tiene que ver con que algunos los hago de la habitación, otro día los hago del comedor, otro día los hago de otro lugar, porque también yo necesito renovarme en las situaciones y qué sé yo, y bueno, voy encontrando como distintas vibras en los distintos lugares, ¿no? Y que se acomodan más a los vivos de esa semana o la temática o lo que sea. Así que está buenísimo ver esto del Feng Shui también para ver por qué a veces hay, no sé, desde filtros de humedad hasta filtraciones, no filtros, de humedad hasta determinadas otras cuestiones. Y lo último que te iba a preguntar, bueno, supongo que este año ya no, pero vos hacías viajes, ¿no? Porque yo siempre veo las publicidades y siempre me quedé ahí con las ganas que hacías como retiros o sí, cosas. No, pero viajes todavía no llegamos a hacer, pero sí retiros. Generalmente, después de que termina el año, hago una actividad que a veces es todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, o a veces es un día solo, depende cómo venga el año. Este año no sé qué estará pasando con este tema estamos viviendo todo nuevo, y generalmente son retiros de fin de año, ¿sí? Donde se hace una serie de herramientas, ahí es como que es un combo, es una mezcla. Vienen todos los alumnos, los consultantes, o sea, todas las personas que quieran participar del taller, porque no está enfocado a una sola temática, y ahí hacemos la ceremonia de los ancestros, reprogramamos el año para el año que comienza, hacemos algunos trabajos para terminar de liberar algunas cuestiones que todavía quedaron dando vueltas por ahí del año que estamos terminando de cursar. Así que bueno, pero eso todavía no tengo la información porque ya te digo, como todo esto es nuevo, iremos viendo cómo se desenvuelve.
Yo creo que nunca te llegué, no sé si te llegué a consultar la info de caso, pero siempre lo veía y decía, ay, quiero hacerlo, y siempre me quedaba ahí como con las ganas. Me acuerdo uno de 3 días que habías puesto, me parece, porque coincidía un 8 de diciembre, una cosa así, Sí, y ese era el que yo me acuerdo que había como focalizado y después, bueno, no para se dio. hacer. Pero está bueno Para también el esto próximo. de... Sí, ¿sabes qué? Quizás yo, no sé, para el que vive solo, y puede tomarse su tiempo, se da su espacio muchas veces, pero quizás yo me imagino una familia grande que quizás no tienen tanto espacio en la casa, o lo que fuera, muchas veces vos querés hacer algo y no encontrás el lugar, si más si hay chicos, el lugarcito para hacerlo. Entonces esos retiros están buenos porque uno puede ir y trabajar intensamente y renovarse y traer un montón de cosas para el después, ¿no? Para el antes y Tal para el cual. después. Así Sí, sí, que, comparto. así que siempre me gustaron por eso. Así que bueno, Flavia, me encantó la charla, en serio después podemos hacer cuando quieras lo de Feng Shui, porque es Sí. algo interesante para todo el mundo. Y bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras agregarnos, comentarnos sobre el No, taller? primero, Ya me diste tus redes. primero agradecerte que me hayas invitado acá a tu espacio para que charlemos un ratito, muchas gracias. Y Bueno, después, no, básicamente el tema de que si se quieren anotar para el curso para el seminario de Hoponopono, que lo hagan a través de toda esta info, o también te pueden consultar a vos, que vos también ya tenés todos mis datos. Y bueno. tengo la agenda acá al lado, sí, es hasta el 19 de junio que tienen tiempo para anotarse. Así Ah, el taller, que, bueno, exactamente, el taller es el viernes 26, pero el fin de semana del 19-20 tienen tiempo, ahí ya vamos cerrando los cupos por un tema de organización, más que nada. está perfecto. Nosotros tenemos toda esta semanita ¿Sí? para anotarnos. Eh, Exactamente. a partir, a partir de ahora voy a empezar a saludar con el aloha. Me encantó lo que me llevo en principio de la charla de hoy. Es un lindo saludo para decir reconozco tu divinidad. Así que me encantó. Es una hermosa herramienta. Así que aloha y muchas gracias. Aloha. Gracias a vos, Ana. Estés muy Chao, bien. un beso grande. Chao, chao, nos vemos.